Vamos a dar inicio esta noche a un panorama del libro de Éxodo. Y quiero recalcar que es un panorama porque no podemos en 9 semanas, que es lo que tenemos, lo que vamos a estudiar este libro, poder meternos a hacer un estudio verso a verso, ¿verdad? O una exégesis, es muy difícil, muy complicado. Entonces escogimos porque en este libro de Éxodo voy a estar yo, va a estar mi esposo y va a estar el pastor Orlando. Entonces nos vamos a estar dividiendo 3 semanas cada uno y somos los profes que vamos a estar en esta temporada del libro de Éxodo. Pero escogimos entonces 9 raíces que vamos a estar aprendiendo por semana. Yo hoy voy a estar compartiendo la primera raíz y un poquito de introducción para que ustedes sepan, pero quiero que tengan en mente que es un panorama. Y parte de la responsabilidad que usted tiene es ir a leer los capítulos, porque no podemos dedicarnos aquí a ir leyendo verso a verso. Entonces, por ejemplo, hoy yo voy a tocar del capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Imagínense, ¿verdad? No podemos ir un verso a verso con 4 capítulos. Entonces, para ahora yo les digo que vamos a ver la próxima semana y usted los trae leídos, ¿está bien? Para ir adelantando un poquito, pero vamos a dar inicio, estamos muy contentos de este libro, es hermosísimo, ¿verdad? El libro de Éxodo es un libro hermoso. Ya terminamos Génesis conociendo, ¿verdad?, que Dios había escogido a Abraham para formar sus descendientes, su familia, su pueblo. Este pueblo Dios les había prometido que iban a tener una tierra prometida, una tierra donde fluía la leche y la miel, ¿verdad? Ahí terminamos en Génesis, cuando José, ¿se acuerdan de José? Por medio de él, la familia, o sea, su papá Jacob, sus hermanos, llegan a Egipto. Y ahí termina el libro de Génesis. Entonces vamos a arrancar con el libro de Éxodo, donde nos empieza a explicar qué pasó después, qué pasó con esta familia. ¿Y qué va a pasar con esta familia? ¿Cómo una familia va a llegar a ser un pueblo, una nación, ¿verdad? ¿Cómo se convierte en una nación? Y cómo Dios los va a ir guiando en ese proceso. Y cómo se van a ir convirtiendo en ese pueblo, ¿verdad? En esa nación grande, los hebreos que conocemos. Eso es lo que vamos a ir viendo en Éxodo. Éxodo es un libro que podríamos decir que es como el que une todo el Pentateuco. Porque, por ejemplo, Éxodo nos sigue contando qué pasó con la familia de Jacob y sus hijos. Entonces, lo que termina en Génesis, Éxodo nos sigue contando. Luego, Éxodo nos empieza a narrar toda la parte de la ley, la parte de la santidad, la parte del tabernáculo, que eso lo vamos a estudiar luego en el libro de Números. Luego, en Levítico. Luego Éxodo también nos empieza a decir, empieza a contarnos la historia de la peregrinación que tuvo el pueblo de Israel en el desierto. Y eso es lo que vamos a encontrar en Números. Entonces, Éxodo viene a ser como la unión, ¿verdad? Y Deuteronomio lo que hace es agarrar un poquito de todos también. Repetir un poquito lo que nos dice Levítico y lo que nos dice Números. Entonces, Éxodo viene a ser como un enlace. Si nosotros entendemos y comprendemos bien el libro de Éxodo, nos va a ser más fácil entender los libros que vienen a continuación. Ahora, el propósito por el cual se escribe el libro de Éxodo es para registrar los acontecimientos de la liberación de Israel de Egipto y también para conocer cómo se fundaron como una nación. Para eso se escribe el libro de Éxodo. Ese es el motivo. El tema principal del libro de Éxodo lo podemos sacar de este propósito. ¿Ya le tomaron la foto ahí? ¿Sí? El tema es: Jehová redime a su pueblo y lo transforma en una nación. Jehová redime a su pueblo y lo transforma en una nación.
Y entonces no les dije, perdón, y lo puse al final, pero quiero decírselos del inicio. La raíz que vamos a ver hoy, la raíz de hoy, es que Dios no olvida su pacto. Esa es la raíz de hoy. Eso es lo que queremos que usted se lleve al salir esta noche. Dios no olvida su pacto. Entonces, el tema del libro de Éxodo es que Dios redime a su pueblo y lo transforma en una nación. El autor es Moisés, no hay duda, ¿verdad? No les traje mucho acerca, porque siempre hay gente que quiere llevar la contraria, ¿verdad? Y decir que no es Moisés, pero hay mucha comprobación de que es Moisés el autor. Jesús mismo en los evangelios menciona y hace una división y dice los libros de la ley de Moisés, de los profetas y los salmos. Entonces Jesús mismo hace una división del Antiguo Testamento. Entonces él da por un hecho que el Pentateuco fue escrito por Moisés, es el autor. La fecha más o menos, si usted tiene una Biblia de estudio, va a ver que estas fechas varían 50 años más o menos, ¿verdad? Pero la vamos a poner más o menos en el año 1446 al 1410 antes de Cristo. Éxodo, la palabra como tal, significa salida o partida. Y esto no es que Moisés se lo puso, no es que Moisés cuando escribió el libro dijo voy a escribir el libro de Éxodo, sino que muchos años después, en el año 285 más o menos antes de Cristo, es cuando se hace la primera traducción del Antiguo Testamento, que es lo que se conoce como la Septuaginta. Es la primera traducción al lenguaje griego, es la Biblia, el Antiguo Testamento al griego. Ahí es cuando le ponen este nombre, le ponen el nombre Éxodo. Entonces a partir de la Septuaginta es que nosotros lo conocemos como el libro de Éxodo, pero no fue que Moisés se lo puso. Aquí tenemos el territorio de este país, ¿verdad? Egipto. Ellos más o menos tienen un territorio de 950 kilómetros cuadrados que va alrededor todo el río Nilo, que es este que ven aquí en azulito. Este es el río Nilo, es su principal fuente de vida y o sea, su agricultura se basa en lo que sucede en el río Nilo. Entonces, el río Nilo tenía crecidas y se salía de su cauce y esto provocaba que cuando volvía a la normalidad toda esa tierra quedara lodosa, quedara húmeda y eso hacía que pudieran ellos utilizarla para la plantación de sus productos y todo eso. Entonces, todo esto alrededor del Nilo es una tierra muy fértil. Todo lo que está alejado del Nilo es desierto, casi completamente estéril. Entonces los egipcios dependían totalmente del río Nilo. Ahora, esta forma, porque tenía la duda por qué le llaman el delta del Nilo. Esta forma que está aquí, esa es la letra delta del griego. Entonces, a esta parte de Egipto se le llamó por primera vez el delta del Nilo. Después de ahí, todas las desembocaduras de los ríos que tengan esta forma se le conoce como el delta de. Pero el primero que se llamó fue para el Nilo y es por la letra del griego. Entonces vamos a tener eso pendiente también. Luego otro muy importante es que Egipto se divide como en dos porciones importantes, que tenemos Egipto del Alto, que sería aquí, en esta zona de aquí, y Egipto Bajo, que sería la zona que ya va a llegar al Mediterráneo. Eso a mí, vea que lo pensé, pero es que ¿sabe por qué lo pienso? Porque como el mapa me lo ponen así, para mí arriba es alto, ¿verdad? Pero si estamos ahí ubicados, las tierras bajas son las que están cerca del Mediterráneo y las tierras ya montañosas más altas son las que están aquí abajo. Entonces, aquí en esta zona donde está Luxor, era donde era la capital de ese reino, ¿verdad? Alto de Egipto,
y allá donde está el delta era donde se ubicaba el otro reino. Eso es importante porque ahora vamos a ver que hubo un momento en la historia que se causó una división, que incluso eso no, bíblicamente viene a ser importante. Entonces, ¿qué más es importante que sepamos de esto de Egipto? Por ejemplo, en este mapa, nada más para que lo recordemos, Madián está en esta zona. Madián es una ciudad que va a ser importante para nosotros, ahora lo vamos a mencionar, pero cuando yo les diga Madián, vamos a ver que Madián está aquí. Es una zona importante para nosotros. Y no se le olvide el delta del Nilo, porque ahí es donde se ubican el pueblo hebreo. Ok, vamos a cerrar aquí y vamos a pasar. Hay tres periodos. El imperio egipcio, los egipcios como tal, ellos llegan a ser un imperio muy poderoso. Ellos llegan a tener 31 dinastías desde el año 3000 antes de Cristo hasta el año 300 más o menos después de Cristo. Ellos llegan a tener en ese periodo unas 31 dinastías, algunos le suman un poquito más porque les cuentan los faraones que estuvieron ya en el imperio romano, cuando el imperio romano entró, entonces les cuentan 33, 34 dinastías, pero la mayoría de estudiosos dicen que son solo 31. Y esas dinastías se dividen en diferentes imperios que son importantes, pero hay tres que tienen que ver con nuestra Biblia o que los egiptólogos dicen que posiblemente tienen alguna relación con los hebreos. Entonces, el primer periodo de estas dinastías es el Imperio Medio. Ahí están los años, del 2050 a 1710 antes de Cristo aproximadamente. Todas estas fechas, recuerden que no son exactas, son aproximadas. Y aquí vamos a tener la dinastía 11 y 12. ¿Por qué es importante este imperio medio de nosotros y conocer estos años? Porque aquí, bueno, se los voy a decir, ustedes lo apuntan, porque cada vez tengo que sacar en este imperio es donde muchos historiadores ubican a José, ¿okay? En esta dinastía, cuando estaba estas dinastías, la 11 y la 12, a José, o sea, el Génesis en esta etapa. Luego tenemos, después de esto, el imperio intermedio, ahí están las fechas, incluye las dinastías de la 13 a la 17. Y aquí aparecen los Hyksos, no es ningún grupo musical. Yo sé que usted lo pensó. Pero ¿por qué los Hyksos son importantes para nuestro estudio? Bueno, los Hyksos eran unos hombres, eran unos semitas. El término semita tiene que ver más a nosotros. Bíblicamente son los descendientes de Sem, uno de los hijos de Noé. Entonces, los descendientes, ¿verdad?, de ese muchacho se les considera los semitas. Pero ya para este periodo, este término semita tiene que ver más con la parte lingüística, o sea, el idioma que hablaban. Y el idioma que hablaban, los que estaban aquí, y yo quien me pregunto hoy es Adri, los Hyksos, por ejemplo, los hebreos, los árabes, los arameos son semitas. Ellos comparten este origen lingüístico. Y entonces usted dice, bueno, ¿y eso por qué es importante para mí? Porque los Hyksos en este periodo intermedio conquistan la parte baja, lo que está cerca del delta de Egipto, del imperio Egipto. Y ellos empiezan a gobernar esa parte. La parte alta queda con sus dinastías de faraones, pero la parte baja queda a cargo de los Hyksos. Más o menos 2 siglos estuvieron ellos a cargo y gobernando esta parte. Igual, ¿por qué sigue siendo importante para nosotros? Porque se considera que como eran semitas y los hebreos también son semitas, este fue un periodo en que los hebreos pudieron prosperar.
pudieron crecer en libertad. Ellos, los hebreos, están ubicados, recuerden, en el delta, y este grupo de semitas que llegan a esta zona también del delta. Entonces, seguro, imaginémonos, los historiadores lo dicen con palabras más bonitas, pero imaginémonos que ellos decían, somos hermanos, hablamos idiomas parecidos, entonces ellos no nos van a molestar, nosotros no los molestemos tampoco, y entonces los hebreos pudieron crecer y pudieron prosperar. Entonces, por eso es que este periodo es importante para nosotros. Y tenemos la otra dinastía que es importante, que se le conoce como el Imperio Nuevo. Aquí viene la dinastía de la 18 a la 20. Aquí vienen todos los faraones famosos que usted ve en la tele. Todos ahí. Ahí viene Tutankamón, Ramsés, Tutmosis, Amenosis, Akenatón, Seti. Todos esos que usted ve en la tele son de este periodo. De este periodo de esta dinastía. De estas dinastías. ¿Por qué es importante? Esa es de la dinastía 18 a la 20. ¿Por qué es importante para nosotros conocer este periodo? Porque se considera que aquí es donde sucede el éxodo en este tiempo. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos que ese imperio, que esa dinastía estuvo en este tiempo. Ahora, ¿en qué fecha vamos a poner la salida, el éxodo? ¿En qué fecha vamos a poner la libertad de los hebreos? ¿Qué fecha le vamos a dar? A nivel arqueológico y para los historiadores y los egiptólogos es muy difícil ponerle una fecha. Porque los egipcios, recuerden que son un imperio importantísimo en el momento. Es el imperio más importante que existe en ese momento. Y aparte de eso, sumémosle que el faraón de este imperio se creía Dios. Entonces, históricamente, por costumbre, los egipcios no cuentan nada que los ponga a ellos como un fraude, como una caída, como algo que se equivocaron, como algo en lo que fallaron. En sus historias ellos no cuentan eso. Porque nosotros podríamos decir, pero los egipcios que todos lo cuentan en esas paredes, ¿verdad? Por todo lado, toda esa historia la tienen. No hay rastros de una salida de los hebreos como que los hebreos obtuvieron la libertad. No existe. Pero hay dos fechas, hay tres, pero hay dos que tienen más fuerza y son las que quiero que veamos hoy. La primera es la teoría del éxodo temprano. Y ahí vamos a ir a Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 6. Usted lo tiene, ese sí se lo voy a leer. Aquí lo voy a tener, pero anótelo por ahí. Primera de Reyes, capítulo 6:1. Mientras usted lo busca, si voy a listar esto. Dice así, en el año, ¿qué dice? 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa a Jehová. Entonces, basado en este versículo es que está la teoría del éxodo temprano, que es una de las que tiene más fuerza. Y es una de las que tiene más fuerza para los estudiosos bíblicos porque tiene su base bíblica. Entonces, ¿qué sucede? Que voy a poner otro color para verlo diferente. Que se considera que en el año 962 es el año en que Salomón llega a ser rey de Israel. Para esto hay muchas
ya pruebas y mucha Biblia y mucha cronología que se ha encontrado. Entonces, en este año, Salomón empieza a ser rey de Israel. A eso le sumamos 4 años, porque fue al 4.º año que empezó a hacer el templo. Y a eso le sumamos 480 años, porque era lo que tenían de haber salido de Egipto. ¿Qué año nos da? Yo no me acuerdo, David. 1446 antes de Cristo. Entonces, ese año es el que nos calza en esta teoría del éxodo temprano. Este año, 1446. Entonces nos vamos a encontrar, que es muy curioso, en este año nos vamos a encontrar con la dinastía que los egipcios dicen que ellos expulsaron a los hicsos. ¿Okay? Y no estoy diciendo que los hicsos son los hebreos, nada más que hay mucha casualidad según los historiadores. Entonces ellos lo cuentan como que hubo una expulsión de todos este pueblo semita en estos años. Entonces eso es lo que vamos a encontrar ahí. Entonces, teniendo esta fecha, el faraón de la opresión, o sea, el faraón que hizo esclavos a los hebreos, que los puso a trabajar, que les dio, ¿verdad? Para que hicieran ladrillos, ¿verdad? Como leemos en Éxodo capítulo 1. Ese faraón viene a ser Tutmosis III. Es la fecha en que calza. Ustedes ven, bueno, hay variedad en algunas historias, pero es la fecha que calza. Tutmosis III es un faraón famosísimo. Yo sé que usted no se emociona como yo, pero es que a mí me encanta esta parte de la historia. Es famosísimo Tutmosis III. Fue el faraón que fue nombrado faraón a los 12 años. Pero como él tenía una madrastra que era Hatshepsut, algo así. Achu, nunca he podido pronunciar ese nombre, pero usted lo puede buscar, Hatshepsut. Ella empezó a reinar y ella se declaró faraona, la primera faraona de Egipto, y después, mucho tiempo después, la última fue Cleopatra, pero ella es la primera faraona de Egipto. Y ella gobernó por mucho tiempo. ¿Y qué hacía Tutmosis III mientras ella gobernaba? Pues se encargaba de andar conquistando naciones y pueblos y traerlos como esclavos a Egipto. ¿Para qué? Para convertirlos en sus empleados, en sus esclavos, para tenerlos, ¿verdad?, como empleados en sus construcciones. Entonces, eso hacía Tutmosis III. Si Tutmosis III era el faraón de la opresión, porque estamos hablando que ese faraón murió, el faraón en el momento de la salida del éxodo hebreo era Amenhotep II, también un faraón famosísimo. Ahí le pongo la foto para que usted lo recuerde. Todos son iguales, pero Amenhotep II. O Amenofis, ¿verdad? Amenofis es el otro nombre de él. Ahora, ¿qué ventajas tenemos con esta teoría del éxodo temprano? Tenemos las ventajas de que concuerda con el texto bíblico, o sea, lo podemos asociar con el primer libro de Reyes. Entonces tenemos una base bíblica donde podemos sacar esta teoría. También esto nos ayudaría a explicar por qué en el libro de Jueces ya no mencionan más al imperio Egipto como una potencia, como algo poderoso. No se menciona nunca más. Los israelitas no pelearon nunca con los egipcios. Pero es que nos calza en la temporada para decir que los egipcios en ese momento se habían quedado sin ejército porque se habían ahogado todos en el río, ¿verdad? En el mar. Entonces se habían quedado sin ejército y estaba debilitado Egipto. Entonces nos calza un poquito más en esta bíblicamente. Pero vamos a la segunda, porque la segunda también es muy importante, que es la teoría del éxodo tardío. Esta teoría nos dice, el éxodo tardío nos pone, y también se basa en la Biblia, se basa en el capítulo de Éxodo 1, verso 11, donde nos dice, por lo tanto, se los leo, ese no lo puse ahí
las imágenes. Dice, por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés. Entonces, basados en Éxodo 1:11, como se menciona el nombre de Ramsés, tenemos esta teoría de el Éxodo tardío. Si es así, el faraón de la opresión sería Seti, este faraón de la opresión. Ahí están los años en que él reinó. Ve que la diferencia hay como unos 200 y algo de añitos, ¿verdad? Hay unos 200 años más o menos entre la primera teoría y esta. Y entonces el faraón del Éxodo, ¿quién se imagina usted qué es? El faraón del Éxodo, Ramsés, ¿verdad? Segundo, porque habían muchos Ramsés, pero Ramsés segundo. Que Ramsés es un faraón muy popular, muy conocido, muy poderoso. Ramsés fue uno de los faraones más poderosos del imperio egipcio. Fue el que llevó al imperio egipcio a su mayor gloria. Fue Ramsés. Entonces, él hizo muchas construcciones y una de las construcciones de la que se conoce como la ciudad de Pi-Ramsés, que es la que se cree que esta que se está mencionando en Éxodo 1, capítulo 11. El problema que tenemos la ventaja, digamos, que tenemos con esta teoría es que también la tenemos como una base bíblica. El problema que tenemos es que no la podemos calzar con Primer Libro de Reyes, capítulo 6. No nos calza. La única manera que tendríamos de calzarlo con Primer Libro de Reyes es que esos 480 años sean 12 generaciones, porque los hebreos calculaban las generaciones por 40 años. Entonces 12 por 40 nos dan 480. Sería la única manera de poderlo calzar, que no fueran años como tales, sino generaciones, que hayan pasado 12 generaciones entre Ramsés y Salomón. Entonces, pero es una teoría que también tiene mucha fuerza. Es más, esta es la primera en la que se ha creído, y muchas Biblias de estudio, esta es la que usted va a encontrar, muchas Biblias de estudio colocan a Ramsés como el faraón del Éxodo. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, ya hicimos un viaje por Egipto, ya conocimos un poquito a los faraones, ¿verdad? Nos encantaría meternos en la historia que hicieron cada uno, pero creo que con eso ya entendemos por lo menos un panorama de cómo es ese Egipto en el momento que está Moisés, porque ya vamos a arrancar como tal los capítulos que vamos a ver. Lo que les acabo de dar era un poco de introducción histórica, contexto histórico y geográfico del libro, pero así es como lo vamos a dividir en las 3 semanas que yo voy a estar con ustedes, ¿ok? Esa va a ser la división. Entonces, les decía ahora al inicio, hoy vamos a ver del 1 al 4, la próxima semana vamos a ver del 5 al 11. Entonces, por favor, usted se trae leídos esos capítulos. Y la última semana, o la semana 3, del 12 al 15, y ya después de ahí entra el pastor Orlando con el periodo en medio, que es todo lo que tiene que ver con el parte del Sinaí. Buenísimo también, no se lo pierdan. Entonces, ¿cuál es el Egipto que nos estamos topando? Es un Egipto lleno de poder, es un Egipto glorioso, es un Egipto que ya habían pasado muchos años antes, dinastía 3 más o menos, y vea que estamos como en la 17, 18, 20 por ahí. Dinastía 3 se habían construido las famosas pirámides que todos, ¿verdad?, asociamos a Egipto con esas pirámides, ¿verdad?, que están ahí en Giza. Ya se habían construido, ya estaba la esfinge, ya estaba la pirámide escalonada, ya está, o sea, era un Egipto ya con mucha gloria. Ya estaban los templos famosos que vemos en la televisión o en los canales de historia, ¿verdad? O que nos enseñan, ya estaban. Cuando Moisés nace en Egipto, ese es el Egipto que está
El Egipto que vemos ahora en ruinas, pero el Egipto lleno de templos, lleno de dioses, lleno de pirámides, era un imperio mundial. Ese es el Egipto que tenemos cuando Moisés nace. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en Dios levanta a una nación. Ese es lo primero que nos vamos a enfocar. Y vamos a ver la servidumbre en Egipto, que es capítulo 1. Entonces usted tenga su Biblia ahí abierta en Éxodo capítulo 1. Han pasado aproximadamente 300 años desde la muerte de José. O sea, cuando nosotros leemos la historia y pasamos de Génesis a Éxodo, creemos que eso, brincamos y ya siguió. No, han pasado más o menos alrededor de unos 300 años que ya José había muerto. Los hebreos estuvieron 400 y un piquito, 400, ahorita les doy la cita bíblica, 430 años. Apunte esta cita, Éxodo 12, 40. Éxodo 12, 40 nos dice que los hebreos estuvieron 430 años en Egipto. Desde que entraron con Jacob y la familia hasta que salieron en el Éxodo. Entonces, pero Jacob muere, pasan unos 300 años. Habían entrado 70 personas, según Génesis. Ya ustedes lo estudiaron, muchos de ustedes. 70 personas fue lo que entraron y se ubicaron o se les dio la tierra que se llamaba Gosén, una tierra ubicada en el delta del Nilo. Eran pastores, ellos traían sus rebaños de ovejas, de animales. Era una tierra fértil, una tierra que tenía pasto. Se ubicaron ahí 70 personas y en ese tiempo ellos pudieron prosperar y pudieron crecer a la nación o al pueblo grande que encontramos cuando ya vamos a Éxodo capítulo 1. Una nación grande. Éxodo 1:6 dice: con el tiempo José y sus hermanos murieron y toda esta generación llegó a su fin. Y el verso 7 sigue diciendo: pero sus descendientes, los israelitas, tuvieron muchos hijos y nietos. De hecho, se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. O sea, de 70 personas ahora era un pueblo poderoso. Era un pueblo grande. Y ahí están en el pueblo. Entonces, claro, como les digo, la parte política había cambiado en Egipto radicalmente. Ahora Egipto en el momento que se expulsaron a los hicsos, Egipto se volvió a unir. Entonces nuevamente, ¿verdad? Está ese reino en su máximo esplendor. Están unidos, tienen poder militar. Los hicsos fueron los que les enseñaron a usar carruajes de guerra. Y entonces ahora ellos tienen poder, conquistan naciones. Entonces ahí está esta familia hebrea. Y dice el verso 8, quedamos en el 8. Tiempo después, o sea, por eso les digo que fue mucho tiempo, subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. El rey le dijo a su pueblo: miren, el pueblo de Israel ahora es muy numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego escaparán del reino. Esa es la razón por la cual el pueblo hebreo dejó de tener el favor egipcio. Ahí la palabra del Señor nos deja la razón. Por miedo del faraón. Eran muchos, era un pueblo grande y a Faraón le dio miedo. Tal vez ya tenía historia, tenía los hicsos por ahí
que ya tenía una historia de un pueblo semita que se había levantado contra ellos y que los había gobernado por más de 2 siglos. Tal vez eso vino y le causó una sensación, los vio tan grandes y dijo, algo tenemos que hacer. Tenemos que eliminar a este pueblo. Tenemos ya nada de favores, yo no sé qué, pero seguro le decía Faraón, pero es que ellos eran de José. Yo no me acuerdo de ningún José, yo no sé quién era José, no me interesa quién era José, necesito mantener este pueblo en línea. Entonces es donde viene la orden de matar a los bebés. Y se le da esta orden, ¿verdad? Aquí voy resumiendo un poquito, yo creo que conocemos la historia, ¿verdad? Y se les dice a las parteras, aquí en Éxodo usted puede leer cuando llegue a repasar a su casa que se da el nombre de 2 de las parteras, pero habían más parteras, pero seguro esas 2 eran las más pedidas por las mujeres embarazadas. Y entonces se les da y les dice que cuando naciera un bebé y fuera varón, tenían que matarlo. Si era mujer, podía vivir. Tal vez los egipcios pensaban, bueno, si es mujer, se casa con un egipcio y tal vez se llegan a mezclar y no tenemos tanto problema, pero si es un varón, tenemos problema. Las parteras se negaron, dice, y no lo hicieron. Y el pueblo se multiplicó, como está ahorita DC, estaban los hebreos en ese momento. ¿Usted ha visto cómo está DC? Se están multiplicando la familia, estamos llenos de bebés, así estaba igual. Llenos de bebés. Y entonces llegan y le dicen, hey, pero no les dio una orden, les dicen a las parteras. Y entonces las parteras dicen, es que las mujeres hebreas son tan fuertes que cuando ya llegamos ya parieron al chiquito. Entonces no podemos hacer nada. Entonces todo esto enojaba al faraón. Y también esto nos recuerda, porque vean que Satanás no cambia mucho de estrategia. Él como que repite las estrategias. ¿Cuántos años estamos hablando? Muchos años atrás. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, cuando van a ser Jesús, Satanás usa la misma estrategia para que no se cumpliera el plan de Dios. Aquí Satanás no quería que se cumpliera el plan de Dios, que los hebreos tuvieran su tierra prometida, que fueran una nación, que fueran en el Nuevo Testamento, que no nos toca estudiarlo, pero nada más para que lo tenga ahí presente, hace la misma estrategia con Jesús, para que no se cumpla el plan de Dios, empieza a matar bebés con Herodes. Y si nos venimos 2000 años después a hoy, es la misma estrategia. ¿Qué está haciendo el aborto hoy en día? Matando bebés, matando vidas que tienen propósito. Vidas que Dios envía con un plan y un propósito. La misma estrategia. Ve que Satanás no tiene mucha imaginación. La misma estrategia la vemos. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y nuestros días hoy. Ahora podríamos preguntarnos, porque los israelitas fueron obligados a servir como esclavos. Ellos fueron obligados a servir como esclavos. Fueron llevados a este nivel, ¿verdad? De pasar de ser terratenientes, ¿verdad? De tener su ganado, ahora a trabajar para un imperio con un horario establecido, con material, eran esclavos. Entonces podríamos preguntarnos, ¿por qué permitió Dios que su pueblo fuera tan oprimido tan cruelmente? Perdón que a veces se me trabe la lengua, hermanos, que ahora en la tarde fui y tengo un aparatico en los dientes y a veces se me queda la lengua pegada. Entonces, perdón que hable así como a sopetas a veces, pero a veces me pasa. ¿Por qué permitió Dios que su pueblo fuera oprimido tan cruelmente? Porque fue oprimido, y no fue oprimido por 1 año, no fue oprimido por 10 años. No fue oprimido por 50 años, fueron 300 años de opresión y un poco más de opresión, donde clamaban, imagínense, yo me imagino que ellos oraban, que ellos se volvían al Señor, al Dios que habían conocido, al Dios que les había enseñado Jacob, que les había hablado de sus padres, de sus antepasados, ese Dios de milagros, y clamaban, sácanos de aquí. ¿Por qué? ¿Por qué tan fuerte el castigo para el pueblo hebreo?
Y entonces eso nos hace pensar, porque pueden haber muchas razones, pero una de las razones que podemos pensar es que el pueblo ya estaba muy cómodo en Gosén. Y se acuerdan que se le había dado una promesa a Abraham, que ellos tenían que conquistar Canaán, o sea, ellos tenían una tierra prometida que tenían que ir a tomar, y que en esa tierra prometida ellos iban a prosperar, y esa era su tierra. Pero ellos se instalaron en Gosén 430 años. Estaban cómodos. Tenían sus casas, su ganado. Si a usted le hubieran dicho, así como usted está ahorita, cómodo en su casa, que para que usted viva en la isla del Coco, usted tiene que ir a pelear con un ejército que está ahí, ¿qué dice usted? ¿Para qué? Si aquí estoy bien, si aquí tengo todo lo que necesito. Entonces estaban muy cómodos en esa tierra. Y ellos tenían que ser sacudidos de una manera que nunca olvidaran. Ellos tenían tenía que nacer en ellos el deseo, porque no estaban felices. Entonces, ¿cómo nace en ellos el deseo de querer ir a esa tierra que les prometieron, donde fluía miel y leche? Si estaban en una tierra del imperio, mejor conocido en el momento. Tenían que sufrir, tenía que haber algo que les hiciera sentir ese deseo. También la Biblia nos cuenta, y apunta esta cita que no la tengo en las imágenes, Josué 24:14. En el libro de Josué, capítulo 24, verso 14, dice así, yo se los voy a leer. Por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Entonces, ¿qué estaban adorando los hebreos? Otros ídolos. Entonces estaban tan cerca. Recuerden que los egipcios es un imperio, una nación politeísta. Lo vamos a ver un poquito más la próxima semana. Ellos tenían dioses, como dice mi suegro, para todo, para nada y por si acaso, ¿verdad? O sea, habían dioses para todo, para todo. Por eso le digo, el mismo faraón se creía un dios. Habían dioses, abundaban los dioses para todo. Y el pueblo hebreo empezó a adorar a los dioses de los egipcios. Dejaron a su único Dios y empezaron a adorar a otros dioses. Lo mismo que vamos a ver durante toda la historia de la raza humana, del pueblo hebreo y de toda la raza humana. La adoración. Qué fácil nosotros los seres humanos volvemos nuestro corazón a otras cosas que no sea Dios. Qué fácil volvemos nuestro corazón. No es que yo no tengo imágenes, no, qué fácil volvemos nuestro corazón a otras cosas que no es Dios. Le pasó a los hebreos en Egipto, le pasó a los hebreos en Canaán, nos pasa a nosotros muchas veces. Entonces, estos eran motivos, y podemos seguir hablando de motivos o razones por las cuales tal vez se permitió esta opresión. Pero creo que son las principales. Tenía que nacer de ellos querer la tierra prometida. Y tenían que dejar los ídolos que habían empezado a adorar. Entonces había que sacudirlos de manera dramática, ¿verdad? Dios tenía que hacer un trato con ellos dramático. Y hagamos un paréntesis aquí, apliquemos, porque recuerden que toda la palabra de Dios es útil para redarguir, para corregir, para instruir, ¿verdad? Entonces apliquémosla a nosotros así rápidamente. ¿Por qué a veces pasamos por opresiones? ¿Por qué? Piense. No me conteste, solo pensemos. Porque a veces, sentimos como que, Señor, ¿por qué esta prueba tan ruda? Y no son 300 años, ¿verdad? A veces ni 3 meses aguantamos. Señor, ¿por qué, Señor? Búscate, ¿verdad? Frases que he escuchado hoy en día. Búscate otro guerrero, Señor. Yo sé que les mandas tus mejores luchas a los mejores guerreros, pero ya búscate otro. ¿Por qué? Porque a veces estamos tan cómodos en algo que Dios tiene que sacudirnos fuertemente. A veces hay mucha comodidad en nosotros.
con mucha comodidad en nuestra vida espiritual, mucha comodidad en un pecado, mucha comodidad. Y el Señor tiene que decir, tengo que sacudirlos y que nunca se le olvide que yo soy Dios y soy el único Dios. Entonces, nada más para que lo apliquemos allá nosotros como parte de la meditación. Entonces el faraón, aquí es donde entra el faraón y empieza a disminuirlos al pueblo. Entonces vamos a entrar a la segunda parte, que es la preparación de Moisés. La preparación de Moisés, ahí ya vamos a estar en el capítulo 2 de Éxodo. La preparación de Moisés. Vean, Moisés junto con Abraham y con David son los tres personajes más importantes del Antiguo Testamento. Entonces Moisés es un personaje muy relevante que tenemos que conocer muy bien, ¿verdad? Su historia. Es un libertador, es un dirigente, un líder. Se convierte en un mediador en ese momento. Se convierte en un mediador. Es un profeta, es el que habla al pueblo de parte de Dios. Es el profeta de Dios en ese momento. Pero sobre todo, porque esas son funciones que él hizo. Fue un líder, fue dirigente, fue gobernador, fue profeta. Pero entre todo, Moisés fue un gran hombre de Dios, temeroso de Dios, que caminó con Dios. Él amaba al Señor, él obedecía al Señor. Ese era Moisés. Y Moisés nos narra en el Éxodo su nacimiento. Podemos pensar ahí como con un poco con timidez, porque vea que al inicio ni siquiera nos menciona el nombre de sus papás, como que nos lo narra ahí muy sencillito, que nació y que lo escondieron 3 meses. Todo eso a usted le toca leerlo en su casa ahora. Y lo escondieron 3 meses, cuando la mamá ya no pudo esconderlo más, entonces lo pone en la canastita que hicieron, lo pone en el río, lo suelta, su hermana va corriendo detrás para ver qué pasa, ¿verdad? Lo encuentra la hija del faraón, lo adopta como hijo suyo. Y ahí empieza la preparación de Moisés. Porque todo lo que sucede en nuestra vida, Dios, a los que le amamos a Él, lo puede tornar para cumplir su propósito. Todo lo que nos sucede en nuestra vida. Igual fue en la vida de Moisés. Dios empieza a prepararlo, tenía que prepararlo. Ahí cuando nació no podía ser el libertador, pero Dios, que conoce el cuadro completo, Dios sabía que él iba a ser el libertador. Entonces tenía que llevarlo y prepararlo. Y hay 3 etapas que nos vamos a enfocar en donde lo prepara. La primera es que después de que lo encuentra la hija del faraón y lo adopta como su hijo, llega la hermana. Es que esto es como de Dios, ¿verdad? Llega la hermana y le dice a la hija del faraón, le dice, le consigo una nodriza, o en su Biblia usted puede leer que dice una hebrea que lo amamante, porque era una princesa, aparte no era su hijo, y aunque hubiera sido su hija, las princesas no amamantaban. Y entonces le dice ella, claro que sí. Y entonces se va María, que después vamos a saber que se llama María, se va y le dice a la propia mamá de Moisés. Y entonces viene a cuidar a su propio hijo. Y aparte de eso, le pagan por hacerlo. Dígame si no es chiva. Le pagan por hacerlo. Entonces, vean esta mamá, pongámonos en los zapatos, no pudo esconder más a su hijo, 3 meses lo tuvo escondido, ya era un bebé que seguro lloraba muy fuerte, ya era un bebé que no sabe qué más hacer, ¿verdad? Ella sabía que este niño venía marcado por Dios, así nos dice la Biblia, ella vio algo en este niño, sabía que tenía un plan y un propósito diferente, y dice, bueno, lo voy a poner ahí, y después le llega y le dice, cuídemelo. Ay, qué emoción. Tiene a su hijo. Y según dicen los historiadores, las mamás dejaban de amamantar a sus hijos como a los 5 años. Qué grandes, ¿verdad? Qué grandes.
Entonces pudo disfrutar a su hijo 5 años de vida. Y los primeros 5 años de vida de Moisés fue en un hogar piadoso. Fue en un hogar que le enseñaron acerca de Dios de manera tan profunda que a él no se le olvidó después. Fue en un hogar 5 años o 6, hágale, ¿verdad? Más o menos, que marcaron la vida de Moisés. Dios necesitaba que Moisés estuviera en esta familia primero. Dios quería. Y acuérdense que Dios no pierde el control de nada y Él acomoda todas las piezas para que Moisés viva 5 años en un hogar que le conocían a Él como un único Dios. Era un hogar de un único Dios. Pueblo hebreo. Esa fue la primera preparación de Moisés. Cuando ya Moisés crece un poquito más, entonces pasamos al segundo periodo. Vean qué guapo es ese Moisés. Moisés lo llevan a palacio. ¿Al palacio de dónde? De Egipto. ¿Y qué era Egipto? La potencia mundial del momento. Entonces, ¿dónde creció de los 5 años a los 40 años Moisés? En el imperio más grande conocido en la época. ¿A qué universidad? ¿Usted cree a cuál colegio fue Moisés? ¿A cuál colegio fue Moisés? Fue al colegio de los príncipes. ¿Cuál universidad estudió Moisés? ¿Cuántos idiomas hablaba Moisés? O sea, yo me hago todas esas preguntas. ¿Cuánto de ciencia sabía Moisés? ¿Cuánto de historia sabía Moisés? ¿Cuánto conocía él de territorios? Porque él estudió en el mejor lugar de la época conocido. Fue educado entre príncipes. Dice Hechos. Vean qué linda está este versículo de Hechos 7:22. Y si no, anótelo y yo se lo leo. Hechos 7:22. Dice así: a Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso, tanto en palabras como en acciones. Por eso me encanta esa foto. Usted se topa con esa persona al frente y ¿qué le inspira a usted? Respeto, poder. Poder. Ese hombre movía un dedo y se hacían las cosas. Bueno, seguro ni movía un dedo para hacer nada. Todo lo hacían por él. Pero dice Hechos, dice, era poderoso en palabras y en acciones. ¿Por qué es importante esta época en la vida de Moisés? Porque Dios lo está rescatando aquí de una mentalidad de esclavo. Moisés no crece como esclavo. Moisés crece como príncipe. Él no está arraigado a Egipto como tal. Él no quiere volver por la olla de carne a Egipto, que eso lo van a ver después. Él no es un esclavo. Él es libre en Egipto. Entonces Dios lo está rescatando, lo está cuidando ahí de una mentalidad de siervo, servil, porque no era era servil de esclavo. Por eso esta época también es importante para la preparación. Recuerden que Dios lo está preparando como un libertador. Dios lo está preparando como la persona que va a guiar a su pueblo a la libertad. Y aquí toda la preparación Él la tuvo. Ahora, pero hay una tercera etapa. Todo eso nos cuenta el capítulo 2. Yo se lo estoy resumiendo. Pero el capítulo 2 nos dice que Moisés no estaba listo para ser el libertador, y los hebreos tampoco estaban listos para ser libres. Porque hay una escena que nos cuenta el capítulo 22, donde nos dice el capítulo 2, nos dice que Moisés había matado a un egipcio porque estaba maltratando a un hebreo. O sea, había en su corazón un amor y una compasión por el pueblo suyo. Creció con eso. Pero dice que otro día sale a caminar y ve a 2 hebreos peleando. Y entonces Moisés les dice, ya dejen de pelear, ustedes son hermanos, se conocen, y se vuelve uno y le dice, ¿y a usted quién
diríamos a lo tico, lo metió, ¿verdad? Pero como estamos leyendo la Biblia dice, ¿y quién lo puso a usted como juez nuestro? ¿Verdad? Más bonito suena en la Biblia. ¿Quién lo puso a usted como juez nuestro? ¿O nos vas a matar como mataste al egipcio? ¿Ven como ni Moisés estaba listo para ser libertador? Porque se dejaba llevar por sus emociones. Ni el pueblo hebreo estaba listo para tenerlo a él como líder e ir al éxodo. Entonces todavía ahí falta un tiempito para seguir preparando, tanto a Moisés como al pueblo. Y es el tiempo que vamos a ver en la tercera temporada, que es Moisés, porque como él tiene que huir de Egipto, porque como mató a un egipcio, el faraón lo está buscando para matarlo. Entonces él huye de Egipto. Y huye a la tierra. ¿Se acuerdan en el mapa que yo les dije que marcáramos una tierra importante? Madián, o sea, y estaba largo, acuérdense. Él huye a Madián. En esta tierra que es un poco desértica, él conoce al que va a ser su suegro, Jetro, ¿verdad? Y se casa con Séfora, su hija mayor, ¿verdad? Después de una escena muy bonita que nos cuenta que él rescata a las hijas de unos pastores que querían robarle el agua para sus ganados y después le sirve agua a sus ganados. Los que han visto en Semana Santa la película de Moisés, ¿verdad? Saben que la escena, ¿verdad? Y entonces como rescata, entonces lo llevan, hace una comida y al final se queda en la familia y Jetro le ofrece a su hija y se casa con Séfora. Y aquí se queda 40 años. Entonces Moisés estuvo 40 años en Egipto, 40 años en Madián y se convierte en un pastor de ovejas. La oveja es un animalito muy bonito. ¿Cuántos han ido a ver ovejitas ahí? A veces uno va a Cartago, a lugares bonitos, ¿verdad? Y ve ovejitas o fincas que abren ahí para. Un día estos andábamos en una y vimos unas ovejitas muy lindas. La ovejita es un animal muy bonito. Un día estaba viendo un documental de ellos, de las ovejas. Y lo que iban explicando en el documental, se lo voy a resumir. Las ovejas son muy lindas, pero son muy tontas. Perdón, yo no dije esa palabra. Son muy poco inteligentes. Ellas no se saben cuidar a sí mismas. La oveja es un animal que necesita al ser humano. Está hecha para ser domesticada siempre. Dios la hizo para ser doméstica siempre. Ustedes saben que a la oveja le crece piel. La oveja no se la sabe quitar. Como otros animales. Usted ha visto las culebras, ¿verdad? Que se raspan por ahí o va otro animal, ¿verdad? El pelo, sí, les crece pelo. O otros animalitos, ¿verdad? Que van y se quitan, ¿verdad? El cascarón o la piel antigua porque van a crecer. La oveja no sabe quitarse su pelo. Y si su pelo crece mucho, ella puede morir. Y muere la mayoría de las ovejas salvajes, porque o se queda pegada en algún arbusto, o es tan pesado que no puede ni caminar, o es tan pesado que va por una montaña y rueda y se mata y cae en el precipicio. O sea, la oveja no sabe vivir. No sabe. La oveja necesita un pastor. Y ahí no me voy a meter en el Nuevo Testamento de por qué a nosotros nos llaman ovejas, ¿verdad? Pero la oveja necesita un pastor. Necesita alguien que la guíe, alguien que los cuide, alguien que los lleve a los lugares donde hay comida y les diga coman aquí, alguien que los cuide del peligro, ¿verdad? Ese pastor que los vigile de las zonas peligrosas, que los lleve por las zonas seguras, las zonas montañosas. Aquí estamos hablando del desértica, la mayoría de estas zonas. Entonces 40 años Moisés está como pastor de este tipo de animalito. Porque Dios lo está preparando para salir y ser el líder de un pueblo que viene a ser como ovejitas, que no sabe cuidarse solo, que no conoce el territorio, que no tiene fe incluso. Y Moisés necesita ser su líder. Entonces ahí tenemos la preparación de Moisés. Y la última parte del día de hoy es el llamado y la comisión de Moisés, capítulo 3 y 4. Entonces, está la última parte. Moisés está pastoreando las ovejas
ve algo que le llama la atención por allá en el monte Sinaí o monte Horeb, son cualquiera de estos dos nombres, nos referimos al mismo monte, y ve algo que le llama la atención, sube y ve una zarza es un arbusto, es un árbol pequeñito, y ve que esta zarza está en llamas, pero Moisés se queda viendo bien y dice, qué raro, está en llamas, pero no se quema. Y entonces donde Moisés se va a acercar, oye una voz, Dios hablándole. Dice, Moisés, quítese las sandalias porque el terreno donde estás es santo. Y entonces ahí viene la comisión de Moisés, Dios llamando a Moisés. Y Dios primero, en el capítulo 3, Dios primero, a partir del verso 7, Dios le cuenta lo que Él quiere hacer con el pueblo hebreo. Y le dice, los he escuchado y los voy a sacar y los voy a liberar. Y adivine qué, Moisés, usted va a ser el libertador. Usted es el llamado y el escogido. Y seguro Moisés quería como nunca haber visto esa zarza, ¿verdad? Como tal vez nos ha pasado a usted y a mí, que el Señor nos llama a algo que creemos que es imposible o que es muy difícil o que es muy complicado o que no tenemos, porque vamos a ver qué es la respuesta de Moisés y tal vez no nos creemos capaces y Dios nos llama y nosotros decimos, ay Señor, pero ahí está Moisés. Entonces Dios lo está llamando y le dice que Él va a ser el libertador de su pueblo, pero Moisés da 4 excusas. Estas las vemos en paso ¿qué? Paso 3. Los que han llevado carril de crecimiento, esta porción bíblica la estudiamos en paso 3. Y si usted no ha llevado carril de crecimiento, pronto el primer domingo de cada mes arranca. Primer domingo de mayo, paso 1. La primera excusa está en el capítulo 3, verso 11. Dios le está hablando, le dice todo y Moisés le dice, pero ¿quién soy yo para enfrentarme? Para presentarme ante el faraón. ¿Quién soy yo para sacar a Egipto, a los hebreos de Egipto? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo no sé si usted le ha dicho alguna vez eso al Señor. Vamos aplicando la palabra a nosotros. Vamos de una vez haciendo el devocional, aplicándola. ¿A qué nos ha llamado el Señor? Que usted le dice, ay, pero ¿quién soy yo para abrir un grupo Conexión si nadie me conoce? Yo no he estudiado la Biblia, yo no tengo títulos. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para servirle al Señor ahí en una cámara o en la puerta? ¿Quién soy yo? Si, ay, ¿cómo hago? Soy tan tímido, ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo si apenas me acabo de convertir, acabo de conocer al Señor? ¿Cómo, Señor, me llamas a eso? ¿Quién soy yo? La primero que le pregunta, la primera excusa que le da Moisés a Dios, ¿quién soy yo? Y me encanta. Ahí usted puede seguir leyendo verso el que sigue. Dios lo primero que le asegura aquí, él le dice, Moisés, yo voy a estar con usted. O sea, en otras palabras, no es por quien usted es porque yo voy a estar con usted. Y tal vez esta noche el Señor te está diciendo, no es por quien es usted, no es por lo que usted sabe, es porque Dios va a estar con usted. Es porque Dios va a estar con usted. Y Dios le sigue diciendo, pero Moisés, como todavía no está tan convencido, le dice la segunda excusa. En el verso 13 dice, ¿en nombre de quién me presentaré delante de mi pueblo? ¿En nombre de quién me presentaré delante de mi pueblo? Los nombres en este momento y en todo el periodo bíblico, los nombres son muy importantes. Y los nombres de Dios son muchísimo más importantes porque reflejan algo del carácter, de la esencia de Dios. Y aquí Dios se le revela a Moisés con un nombre que todavía no había sido conocido anteriormente. Y le dice que el pasaje, no lo puse, dice, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. ¿En nombre de quién voy? Del yo soy el que soy. Suena raro, ¿verdad? ¿Y quién es yo soy? ¿Verdad? ¿En nombre de quién voy a ir a decir? En nombre del yo soy el que soy. Ese nombre nos da, ¿verdad? Un
un significado de que Dios existe en sí mismo. Dios no fue creación, Él existe en sí mismo, no depende de otros. Su existencia no tiene restricciones, Él es Dios. Y aún así, Moisés no está seguro. Y entonces pone la tercera excusa. Y dice, los israelitas no creerán que yo soy el mensajero de Dios. Ya ahí estamos en el capítulo 4. Y si ellos no me creen, y entonces yo me imagino, usted lea la Biblia y se lo imagina a usted. Yo me imagino que seguro ya Dios está, ay, Moisés, ¿verdad? Ay, mi chiquito. Y le dice, ¿qué tienes en la mano? Y creo que muchas veces Dios nos ha preguntado eso. ¿Qué tenemos en la mano? Y entonces Moisés le dice, ya la vara, entonces tírela al suelo y se convierte en serpiente. Ay, Moisés se corre y le dice, vuelva a agarrar, la agarra, se convierte otra vez en vara. Le dice, meta la mano ahí en su manto. Y la mete Moisés y la saca y le sale leprosa. Vuelve a meter y la saca y le sale sana. Y ahora también el agua. Entonces agarre un poco de agua del Nilo, viértala, y cuando usted la vierte va a caer en sangre en el piso. Esa era una señal antes de la plaga. La próxima semana vemos las plagas, pero estas eran 3 señales que Dios le da a Moisés. Y le dice, vaya y hágale eso a los egipcios. Y ellos van a creer. Esas son las señales. Entonces, ¿qué tienes? ¿Qué tienes que Dios pueda usar? ¿Qué tenemos en nuestra mano que Dios pueda usar? Porque es lo que Dios le está diciendo a Moisés. Dios no lo está mandando a Moisés a prepararse, a buscar, a estar 3 años buscando ahí una piedra preciosa. No, le dice, ¿qué tienes en la mano? Moisés era un pastor, ellos andaban con un cayado. ¿Qué tienes? ¿Qué tenemos? Que Dios lo puede usar y hacer milagros con lo que tenemos. Porque eso es lo que va a usar Dios, lo que tienes, eso es lo que Dios va a usar. ¿Qué tienes? Y Dios lo va a usar. Si dejamos que Él lo use, obviamente. Si se lo presentamos a Él y decimos, Señor, esto es lo que tengo, úsalo. Pero aún así, usted puede creerlo. Moisés todavía tiene las agallas. Es que qué lindo, ¿verdad? Cómo hablaba Dios con Moisés y Moisés con Dios. O sea, Moisés tiene las agallas de decirle, no tengo facilidad de palabra, no hablo bien. Y le dice Moisés, desde mi niñez no hablo bien, no tengo facilidad de palabras. Yo no sé, ¿verdad? Algunas teorías dicen que era tartamudo. Pero hay otras teorías, otros dicen que era muy tímido y que por eso él no hablaba, se catalogaba como que no hablaba bien. Otras teorías dicen que él ya se le había olvidado el idioma egipcio y entonces él dice, ya no lo hablo con tanta fluidez. Son teorías. Lo único que nos dice la Biblia es que Moisés le dice, no tengo facilidad de palabras. No tengo. Ay, Moisés. Ya ahí, Dios está enojadito. Sí, en serio, usted lo puede leer en la Biblia. Ya ahí Dios está enojado. Y le dice, Moisés. Recuerden que yo todo se lo estoy traduciendo a Gaby habla hoy, ¿verdad? Usted lo puede leer con las palabras correctas en la Biblia. Pero Dios le dice a Moisés, Moisés, ¿quién te dio la boca? ¿Quién? O sea, Gaby habla hoy, ¿quién te formó? O sea, ¿acaso yo no puedo, hacer así y usted habla lo que yo quiero que usted hable? O sea, yo soy Dios, yo soy el que soy. Yo te di la boca, yo te formé, yo te hice. Yo puedo hacer que hables. Ya Dios un poquito molesto. Y aún así, Moisés le dice, ay Dios, búsquese a alguien más. Usted lo puede leer ahí en la Biblia. Ay Dios, búsquese a alguien más, yo como que ese trabajo y yo como que no somos compatibles, como que me faltan muchas cosas, como que tengo muchos defectos, como que no lo puedo hacer, mejor busque a alguien más capacitado. ¿Cuántos hemos dicho eso? Yo le puedo decir las veces que yo he dicho eso.
Busque a alguien más. Yo no tengo la capacidad, no tengo los dones, no tengo los talentos. No puedo, Señor, busque a alguien más. Y Moisés le está diciendo eso al Señor cara a cara. Le está diciendo, búsquese a alguien más. Y Dios, que es todo amoroso y todo paciente, porque yo ya le hubiera mandado la zarza que le caiga a él encima. ¿Qué? Pero Dios, que es todo amor y toda paciencia, le dice, Moisés, ¿y qué le parece si le pongo a Aarón, su hermano, para que hable por usted? Así, léalo. Es que la Biblia es tan linda. ¿Qué le parece? Bueno, el Señor es tan hermoso. ¿Qué le parece si le pongo a Aarón y Aarón habla por usted? Yo le digo a usted las palabras, eso sí, porque Dios hablaba como dice, yo le digo a usted las palabras y Aarón se presenta delante del faraón y Aarón habla. Y Moisés acepta. Y a partir de ahí, de ese llamado, nunca más Moisés volvió a decirle que no a Dios. A partir de ahí, él aceptó el llamado de ser el libertador del pueblo hebreo. Y se fue con la esperanza y la promesa de que Dios iba con él, de que era el gran yo soy, que no era por sus capacidades o por lo que él tenía, sino era porque Dios iba con él y que aún en su deficiencia y en sus carencias, Dios iba a suplirlas para poder hacer la obra y cumplir el propósito por el cual fue llamado. Y creo que eso es así para cada uno de nosotros. Dios va con nosotros en lo que Él te ha llamado a hacer. Dios va con usted. Él es el gran yo soy, es el Dios poderoso. Moisés estaba viendo todas sus limitaciones, pero estaba delante del Dios omnipotente. Y a veces nosotros vemos todas nuestras limitaciones y se nos olvida que Él es el Dios todopoderoso, que Él va con nosotros, que Él prometió, si Él nos llamó, Él promete estar con nosotros. Y todas nuestras deficiencias, las carencias, lo que nos falta, lo que no sabemos. Yo le digo a mi esposo, cada vez que leo la Biblia siento que me falta tanto, ¿verdad? Y me siento tan impotente en muchas cosas y siento que me faltan dones en otras. Pero tengo que recordar y obligarme y decir, si Dios me llamó, Él va a estar conmigo. Y Él va a suplir todas las carencias que yo tengo para cumplir su obra y su propósito. Y así es con usted. Y así fue con Moisés. Y Moisés termina el pasaje, el capítulo 4, donde Moisés se va para Egipto. Hay una escena ahí curiosa con la familia de Moisés. Su hijo, él tiene que circuncidar a su hijo antes de entrar a Egipto. Y llega y se topa a Aarón, que Dios ya lo había mandado a toparse con Moisés. Se topa con Aarón y ellos juntos cumplen la promesa de Dios para el pueblo hebreo, que es traer la libertad. Entonces cerramos con este capítulo 4 y cerramos recordando la raíz que aprendemos hoy. Dios no olvida sus pactos. Y Dios tenía un pacto con el pueblo hebreo y a Dios, por más 430 años que ellos estuvieron en Egipto, Dios ese pacto lo tenía presente. Ellos eran el pueblo escogido, la nación santa, que tenían una tierra prometida que tenían que ir a conquistar. Entonces la raíz de hoy, no se lo olvide, vamos a ver 9 en Éxodo. La raíz número 1 es Dios no olvida su pacto. Oramos. ¿Aprendimos algo? Sí. Le damos gracias a Dios por su palabra. Le damos gracias a Dios porque a través de su palabra nos habla cada vez que la leemos. Amén. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella es la que tiene la capacidad de entrar a lo más profundo de nuestro ser, Señor, de nuestra alma. Ella tiene la capacidad de hablarnos en aquellas áreas que a veces ni nosotros mismos sabíamos que nos tenías que hablar, Señor. Pero gracias porque a través de tu palabra y de estos primeros 4 capítulos de Éxodo, podemos llevarnos lecciones que podemos aplicar a nuestra vida hoy, después de tantos años, Señor. Después de tantos años que han pasado, hoy nosotros podemos aplicar lo que nos enseñas a través de la vida de Moisés. Señor, te pedimos que en esta semana nos sigas hablando con el libro de Éxodo.
que mientras leemos los capítulos o los escuchamos, el medio que usemos, Señor, o conversemos con otros o le contemos a otros lo que estamos escuchando, Señor, que nos sigas hablando a nuestro corazón. Si nos has llamado y hemos puesto resistencia como Moisés, Señor, y ese llamado y ese propósito, ahí lo tenemos, Señor, cubierto por temores, por miedos, por excusas, por miles de razones, Señor, que podamos decirte, aquí estoy, como Moisés, si me vas a usar, úsame a mí. Aquí estoy, Señor, aquí estamos. Queremos cumplir el plan que tienes para cada uno de nosotros. Dios, guárdanos ahora que salimos de este lugar. Llévanos con bien hasta nuestros hogares, Señor, nuestra salida del templo y nuestra entrada a nuestros hogares, Señor, que tú pongas un vallado alrededor de nosotros, guardándonos, Señor. Danos un sueño que nos sustente, que nos ayude a recuperar las energías que tenemos que ocupar el día de mañana, Señor, en los trabajos, en la casa, con los hijos, que podamos tener reposo y que aún por sueños nos sigas hablando, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.